Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase de los neurotransmisores. Vamos a terminar de ver todos los grupos de los neurotransmisores, pero va a ser una clase pregrabada. Van a tener que leer también algunos artículos que voy a estarles subiendo de cada uno de los neurotransmisores que vamos a estar abarcando durante la clase. Al final van a tener que realizar un cuadro comparativo que deberán entregar al final de la clase. Espero que les quede claro todo y si tienen alguna duda pues tienen que preguntar. Pueden preguntar con toda confianza, agregan sus preguntas aquí en el video de YouTube. Que tengan un excelente día y cualquier duda estoy para aclararla. Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a empezar hablando primero con lo que es el glutamato. Vamos a ver todos los demás neurotransmisores que debemos haber visto el día de hoy en la clase para completar este bloque. Y por ahí van a encontrar otras cosas. Vamos a empezar con el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Excitador, recuerden que excitador es decir que causa un estímulo que ocasiona despolarización o estimula eléctricamente al sistema nervioso, y que sea inhibidor significa que inhibe eso o que baja el potencial a menos de menos 70, que sería por ahí de menos 90. Si lo excita, significa que lo sube a positivo, que sería a más 35, pasando el umbral de menos 55. Recuerden que siempre que hablemos de excitador e inhibidor, hablamos de la gráfica que empezamos aquí, que es negativa y que va a estar en los menos 70 de manera normal, y que una vez que se llega a los menos 55 se desata, va así, se desata y llega hasta los más 35 y después puede llegar hasta los menos 90. Si es una sustancia que lo lleve hacia los menos 90, es una sustancia inhibidora. Y si es una sustancia que lo lleve del menos 55 hasta el más 35, estaríamos hablando de una sustancia excitadora. Entonces, es lo que sería la función del glutamato, al decir que es una sustancia excitadora. Actúa tanto a través de receptores acoplados a canales de iones, o sea, receptores ionotrópicos, que tiene dos de esos, y también a receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos, que también va a tener una familia para ellos. Entonces va a ser un neurotransmisor bastante mixto. La activación de estos receptores es la responsable de la transmisión sináptica excitadora y de muchas de plasticidad sináptica, que se cree que están implicadas en lo que viene siendo el aprendizaje y la memoria. Recordar que cuando hablamos de plasticidad, la plasticidad, ¿a qué le suena? A plastilina, ¿no? Básicamente estamos hablando de eso, de que el cerebro tiene una facilidad para poder aprender cosas nuevas. Esto va a estar relacionado con el glutamato. Por eso este tipo de elemento, ese tipo de sustancia, es muy común que se les dé a los niños, sobre todo a los niños que están empezando su desarrollo psicomotriz, ahí por ahí de los 3 a los 6 años, para poder estimular ese desarrollo, eso. El glutamato es uno de los elementos que mayormente lo vamos a encontrar en el medio ambiente. Lo encontramos en un sinfín de alimentos, como vamos a ver más adelante. La sospecha de que los receptores para glutamato están implicados en el desorden neurológico o neurodegenerativos o la neurotóxicos, como lo viene siendo la epilepsia, la isquemia cerebral, la conducta de neurotoxicidad por envenenamiento de ácido demoico, lo que es el latirismo, que el latirismo, de hecho, por si no lo saben, es ocasionado por lo que vienen siendo los chícharos. Los chícharos tienen una toxina que, si se llegan a comer en exceso, puede llegar a ser mortal para el cuerpo. Da una espasticidad, es decir, pone rígidas todo lo que viene siendo los miembros inferiores, y al final va a evitar que la persona camine o deambule de manera normal. Entonces el glutamato va a estar implicado en todos estos problemas, desde un neurotóxico, es decir, una sustancia tóxica como una droga, como un medicamento que vaya dirigido al sistema nervioso, etcétera, o algunos procesos neurodegenerativos propiamente como el Alzheimer, el Parkinson, etc. Hablamos también de la isquemia cerebral. Se ha visto muy relacionada que cuando hay isquemia cerebral, es decir, cuando le falta sangre al cerebro, se liberan grandes cantidades de glutamato, y es por eso que se ha incrementado su estudio y se le considera uno de los neurotransmisores más importantes que tiene el ser humano. Aquí podemos ver, cuando se habla de lo que viene siendo el glutamato, se habla de que tiene tres tipos diferentes de neurotransmisores. Vamos a recordar, en un lado vamos a tener a lo que viene siendo la neurona
presináptica, de ahí sigue el espacio sináptico, de ahí sigue la neurona postsináptica con sus receptores. La neurona presináptica podemos ver cómo vienen encapsulados, como cualquier neurotransmisor, llegan a lo que viene siendo la membrana, se fusionan y lo liberan. Y este va a actuar ya sea por los AMPA receptor, los NMDA receptor y los receptores metamotrópicos del glutamato. Vamos a ver más adelante qué es cada uno de ellos. Vamos a ver aquí lo que viene siendo la estructura del receptor AMPA. Como podemos ver, va a estar ligado a diferentes proteínas también. Va a funcionar de manera directa, es decir, va a ser ionotrópico. Sin embargo, sí va a realizar la activación de segundos mensajeros. Entonces podría hablarse de uno mixto, pero se le considera ionotrópico porque su efecto principal es de forma directa. Ahí podemos ver lo que viene siendo su estructura. Aquí podemos ver extracelularmente lo que encontramos, cómo encontramos los receptores y dentro de la neurona cómo se van a encontrar el receptor en N y el receptor C. Hablamos que este receptor es un receptor ionotrópico. Los receptores para AMPA regulan la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Es decir, esos impulsos, por ejemplo, cuando ustedes tocan algo y se queman y tienen que viajar y regresar el impulso en una forma muy rápida, a eso se le llama receptores rápidos. Están compuestos por subunidades, que sería la GLU-R1 y la GLU-R4, básicamente GLU-R1, 2, 3 y 4. GLU por glutamato, R por receptor o por subunidad de receptor, que sería la R1, la R2, la R3 y la R4. Los receptores para MPA muestran una región NH2 y terminal extracelular y una región COF terminal intracelular. Aquí podemos ver que NH2 significa que tiene nitrógeno, hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de nitrógeno, y por eso va a tener la N por fuera. Y COF es una terminación para un carboxilo, básicamente. OH va a estar relacionado con el alcohol y CO va a estar relacionado con un monóxido de carbono. Entonces va a ser un carboxilo principalmente. Y aquí por eso se le va a colocar la C por dentro. Vamos a ver lo que viene siendo la encefalitis de Runzmens. Es una enfermedad progresiva y catastrófica. Entre los hallazgos histológicos se van a encontrar atrofia de los hemisferios, es decir, van a estar disminuidos de tamaño lo que vienen siendo los hemisferios. También se va a encontrar pérdida de neuronas corticales, cambios inflamatorios crónicos. A nivel molecular se han encontrado anticuerpos contra las subunidades GLU-R4. Hablábamos de que tenía 4 subunidades del 1 al 4. Y las GLU-R3, perdón, van a ser las que van a tener esta afectación o las que van a desencadenar esta enfermedad. Entonces es una enfermedad tan específica que propiamente está ligada a lo que viene siendo la subunidad 3 del receptor ionotrópico AMPA. Cuando hablamos del receptor NMDA, básicamente aquí podemos ver su estructura, podemos ver que está ligado a algunas proteínas que van a funcionar no propiamente como segundo mensajero porque están conectados de manera directa, por ende va a ser considerado como un canal ionotrópico. Sin embargo, va a estar funcionando también mediante la activación de una previa hasta lo que viene siendo la enzima que va a realizar su función. Es un receptor ionotrópico, como ya lo habíamos comentado, tiene funciones en lo que viene siendo la plasticidad neuronal, en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, como podemos ver, lo que viene siendo el receptor glutamato, el neurotransmisor glutamato, va a estar relacionado principalmente con la plasticidad neuronal y el aprendizaje, y sobre todo la memoria. Entonces, ¿qué enfermedades van a afectar principalmente? El Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, entre otros. Su activación conduce a la apertura de un canal iónico no selectivo para toda clase de cationes. Si se acuerdan ustedes, hablábamos antes que cada canal tenía un solo, no sé, llegaba y se conectaba la acetilcolina y generaba la entrada del sodio y la salida del potasio. Por ende iba a generar una despolarización en la neurona. En este caso, este tipo de receptor NMDA no tiene selección para ningún tipo de ion, es decir, puede entrar cualquier ion dependiendo de lo que la neurona necesite. Y es por eso que a este tipo de neurotransmisor se le considera como el que es el mayor excitador de todo el sistema nervioso central. Hablamos que el receptor puede activarse a resultas de una diferencia de potencial en presencia de iones de magnesio.
Esto permite el flujo de iones de sodio e incluso de bajas cantidades de calcio hacia la célula y de potasio hacia afuera de la célula. Como mencionábamos, no van a ser selectivos, es decir, no van a únicamente transportar un solo ion o un solo cation, sino que van a hacer una transportación de varios. Los NMDAR, que son unas subunidades o son las subunidades dianas, es decir, que van a, no sé, un sustituto de algún medicamento que contenga glutamato o un derivado de glutamato, va a actuar específicamente sobre este fragmento o estos dianas del receptor. Son dianas terapéuticas importantes para muchos trastornos del sistema nervioso central. Dentro de esto se van a encontrar principalmente el accidente cerebrovascular, la hipoxia, la isquemia, el trauma en la cabeza, el Huntington, que es un tipo de cáncer, el Parkinson, que ya habíamos visto que es una enfermedad neurodegenerativa, el Alzheimer, la epilepsia, el dolor neuropático, es decir, un dolor crónico que parece incontrolable y que parece no tener un motivo evidente. También se encontraron relaciones con el alcoholismo, la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo. En el alcoholismo se encuentra principalmente en la última etapa, ya que en las primeras etapas está más correlacionado con lo que viene siendo la dopamina. En las últimas etapas, cuando empiezan las etapas de demencia y las etapas de la locura, es donde va a estar relacionado principalmente, porque se ve una degeneración de lo que viene siendo el sistema nervioso central. Aquí podemos ver otra vez el ejemplo, lo que son los receptores, que van a estar estimulados principalmente por el magnesio o por un exceso de magnesio, permitiendo la entrada del sodio y de calcio y la salida de potasio para poder incrementar así lo que viene siendo la repolarización o la despolarización de la neurona. Por eso son excitadores. Hablamos de la última familia, que son los receptores metabotrópicos del glutamato. Estos vamos a ver que son receptores acoplados a proteína G que regulan la actividad de enzimas de membranas y canales iónicos. Se van a dividir en 3 grupos a partir de la similitud de sus secuencias. Aquí podemos encontrarlos, principalmente van a ser los receptores ionotrópicos, que va a ser el NMDA, el AMPK, y vamos a tener lo que son los receptores metabotrópicos, que van a tener 3 clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, y principalmente van a estar regulados porque son una subunidad de lo que viene siendo los glutamato. La clase 1 va a ser la subunidad 1 y la subunidad 5, y la clase 2 va a estar relacionada con la subunidad R2 y la subunidad R3, y la clase 3 va a estar relacionada con la subunidad 4, 6, 7 y 8. Entonces hablábamos aquí, ¿es importante que se aprendan lo de las subunidades? No, quizás lo importante de los receptores es aprender que va a tener 2 de tipo ionotrópico y 1 de tipo metabotrópico, saber cómo se llaman y poder identificar cuál es cuál. De ahí de fuera de las subunidades, pues sería interesante que lo sepan, pero no es obligatorio, no es indispensable. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar ahorita, solamente vamos a hablar un poquito más de lo que son los alimentos que tienen glutamato. En un momento continuamos. Bueno, el glutamato lo vamos a encontrar principalmente en alimentos como el maíz, los champiñones, el queso, lo que viene siendo algunos parmesano, principalmente va a ser el queso que más va a tener glutamato, el pollo, el tomate, el pescado y las carnes rojas. Cualquier carne roja tiene glutamato, cualquier pescado tiene glutamato. Entonces es importante por eso tener una dieta balanceada. En cuanto al maíz, no solo el maíz tiene glutamato, también algunos otros cereales van a tener glutamato. Y en todo lo que vienen siendo los cereales derivados del maíz también hay glutamato, como los que se venden de manera comercial ya listos para el consumo. Bueno chicos, ahora vamos a continuar hablando de lo que viene siendo la acetilcolina, que básicamente se menciona que fue el primer neurotransmisor caracterizado tanto en el sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. Fue el primero de los que se descubrieron, entonces es por eso su importancia, y al ser de los primeros es de los más completos que tenemos estudiados o analizados, o sabemos la mayoría de sus características. La acetilcolina se va a sintetizar a partir de lo que viene siendo la colina y la acetil-CoA. Es una reacción catalizada por lo que viene siendo la colina acetiltransferasa o el CAT, y existen mecanismos que regulan de manera precisa su síntesis y liberación, como vamos a ver más adelante.
La participación de la acetilcolina en la multitud de funciones fisiológicas y su carácter como neurotransmisor en lo que viene siendo la unión neuromuscular es tan importante y que ha producido la aparición de una farmacología muy extensa destinada al bloqueo o al incrementar la actividad colinérgica en lo que viene siendo la periferia o en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se dice que va a estar relacionado principalmente con la placa muscular? Bueno, porque va a ser el principal neurotransmisor que va a encargarse de lo que viene siendo esto, el movimiento de los músculos, la contracción, el estirar los músculos. Las neuronas colinérgicas de lo que viene siendo el músculo estriado, o sea, el músculo que movemos de manera voluntaria nosotros, van a jugar un papel primordial en el control de lo que viene siendo la actividad motora. La degeneración selectiva de lo que viene siendo las neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson origina un predominio colinérgico con hipertonía y rigidez. Es por eso que las manos poco a poquito se empiezan a poner rígidas, y es por eso que hacen este movimiento como de contracción, porque al ir disminuyendo lo que son los receptores dopaminérgicos se incrementa la respuesta colinérgica, es decir, la respuesta de la acetilcolina que va a estar relacionada con la contracción muscular. Y es por eso que se explica que viene a afectarse. Entonces, en la enfermedad de Parkinson no solo va a afectarse la dopamina, sino también se va a ver un incremento de los receptores de colina o colinérgicos, de la acetilcolina. La formación de la acetilcolina, como ya habíamos mencionado, se le agrega lo que viene siendo la colina, se le va a agregar el acetil-CoA. Esto va a ser catalizado mediante el CAP y nos va a dar como resultado lo que viene siendo la acetilcolina. La acetilcolina es la sustancia encargada de la transmisión de impulsos nerviosos de las neuronas pre a las postganglionares del sistema nervioso autónomo. A nivel del sistema nervioso parasimpático también va a mediar lo que viene siendo la transmisión entre la neurona postganglionar y el órgano efector. Es decir, nosotros tenemos la neurona preganglionares, es decir, las que están en todo el sistema nervioso central y parte de lo que viene siendo la médula. Y de ahí van a salir a los ganglios, que son conjuntos de neuronas que van a estar fuera de lo que son el propiamente sistema nervioso central en la periferia, en el sistema nervioso periférico, y que nos van a servir como puntos de conexión. Es el mediador de la transmisión de lo que viene siendo la placa motora. Como ya habíamos mencionado, la placa motora es la que se va a encargar de mover los músculos y este va a ser el principal encargado de que eso funcione de manera normal. ¿Cómo funciona la transmisión? Bueno, cuando una señal eléctrica llega a lo que viene siendo la sinapsis, las vesículas que contienen los neurotransmisores se fusionan con la membrana, eso ya lo habíamos visto. Esto va a ser en la membrana presináptica, así que el neurotransmisor es liberado al espacio sináptico o hendidura sináptica. Luego este se va a unir a lo que son los receptores específicos de la membrana cercana, o sea, de la neurona postsináptica, y también van a activar a lo que viene siendo estos receptores. Aquí podemos ver todo el desglose de lo que estábamos hablando. Es un tema que ya hemos estado viendo por largo plazo. Los receptores de la acetilcolina, bueno, estos se van a encontrar en diversas áreas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, en donde cada uno de ellos va a presentar un patrón de expresión temporal y espacial particular. Son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la acetilcolina y existen dos tipos de receptores para la acetilcolina, los muscarínicos con sus 5 subtipos y los nicotínicos que contienen solamente 2 subtipos. Los receptores muscarínicos, estos van a tener la capacidad de ligar la acetilcolina con la muscarina. La transmisión colinérgica, es decir, mediada por acetilcolina, tiene lugar principalmente en los ganglios autónomos. Como ya habíamos hablado, son ganglios que están fuera del sistema nervioso central. En los órganos van a estar inervados por las ramas parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central. Aquí vamos a ver los receptores muscarínicos 1, 4 y 5 van a estar en el sistema nervioso central y estos van a estar implicados en lo que viene siendo la respuesta como la memoria, la atención y la analgesia, es decir, quitar el dolor. También van a estar los receptores M1 que se van a encontrar en las células parietales gástricas y en lo que viene siendo los ganglios autónomos, es decir, los que conllevan a que el estómago se contraiga y a lo que conllevan a dar la sensación de saciedad van a estar relacionados principalmente con los receptores muscarínicos de tipo 1. Los receptores muscarínicos de tipo 2, su activación
lo que va a ocasionar es la disminución de la velocidad de conducción a nivel de los nodos sinoauricular y auriculoventricular, reduciendo así la frecuencia cardíaca. El nódulo sinoauricular, si ustedes revisaran una gráfica del corazón, encontrarían que está el corazón por aquí así. Digamos que dibujé bien el corazón, tiene 4 cavidades. Estos se llaman aurículos: aurículo derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Más o menos por aquí tendría algo que se llama nódulo sinoauricular, que es lo que se conoce como el cerebro del corazón. Básicamente es un conjunto de neuronas que van a estar controlando lo que es la contracción del corazón de manera autónoma, ya que tú no piensas, ay, voy a contraer mi corazón, eso se hace de manera autónoma. Entonces, estos van a estar relacionados principalmente con lo que vienen siendo los receptores muscarínicos de tipo 2, que van a ayudar a la disminución de este efecto. Después van a estar los neurotransmisores o los receptores del neurotransmisor muscarínico tipo 3, que van a estar relacionados principalmente con el músculo liso. La activación de los receptores M3 a nivel de lo que viene siendo el músculo liso, produce acciones en los bronquios, que es decir, broncoconstricción, como cuando sientes que te falta el aire, cuando eso es que están contraídos tus bronquios, ¿ok? En la vejiga, es decir, en cuando tratas tú de orinar, que la vejiga se va contrayendo, está relacionado a lo que son los receptores muscarínicos tipo 3, en las glándulas exócrinas, como lo viene siendo las glándulas sudoríparas, algunas glándulas como el páncreas, el hígado, etcétera. Entonces vamos a tener que todas estas glándulas tienen músculo liso. Hablábamos de músculo estriado, que era el músculo normal, el músculo de los brazos, el músculo que contraemos de manera voluntaria, y el músculo liso va a ser un músculo que se contrae de manera involuntaria o de manera autónoma, y va a estar regulado principalmente por los receptores muscarínicos de tipo 3. Hablamos de los receptores nicotínicos, que estos receptores nicotínicos van a encontrarse en lo que viene siendo la membrana de las células musculares y en las neuronas postganglionares, que van a recibir las señales de las neuronas colinérgicas preganglionares. Hablábamos de que había 2 tipos, a diferencia del muscarínico que había 5. En el N1, estos receptores se van a ubicar en la unión neuromuscular, al igual que lo que veníamos hablando, los receptores de tipo 1 y de tipo 4 y 5. Los receptores N2 van a tener un rol esencial en la transmisión de las señales colinérgicas al sistema nervioso autónomo, pero no a nivel de los tejidos efectores, simplemente llevan del sistema nervioso central al sistema nervioso autónomo, pero no llegan hasta el órgano efector. Estos se van a encontrar también en el sistema nervioso central, como ya les había mencionado, y en la médula adrenal. Hablamos de la médula adrenal, que era la que estaba arriba de los riñones. Las funciones de la acetilcolina, bueno, van a tener funciones motoras, como va a ser la disminución del potencial de reposo en el músculo intestinal aislado, aumento de la frecuencia de producción de espigas y acompañado de incremento en la tensión arterial. El efecto vasodilatador sobre vasos sanguíneos aislados requiere la presencia de lo que viene siendo un endotelio intacto, es decir, un vaso sanguíneo intacto, para que esto ocasione una vasodilatación del vaso. La activación de los receptores muscarínicos produce también la liberación de una sustancia vasodilatadora. Entonces vamos a hablar que vasoconstriñen, es decir, constriñen los vasos, pero también ocasionan vasodilatación. Las funciones neuroendocrinas, vamos a ver que va a aumentar la secreción de lo que viene siendo la vasopresina por estimulación del lóbulo posterior de la hipófisis. La vasopresina va a ser uno de los principales vasodilatadores o vasoconstrictores de la sangre. Es decir, se va a encargar principalmente de la regulación de la presión sanguínea, y también hablábamos de que se iban a encargar de lo que era la reducción de lo que era la frecuencia cardíaca. Entonces, en un momento en donde está disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, puede estar dado por lo que viene siendo la acetilcolina. Van a disminuir también la secreción de prolactina por medio de la hipófisis posterior. La prolactina está dada en la maternidad, en lo que viene siendo la lactancia materna, y su disminución contribuye a la pérdida de lo que es la lactancia materna. Las funciones parasimpáticas van a tener intervención en la ingesta de alimentos y en la digestión, ya que controlan todo el músculo liso, y el intestino está rodeado totalmente de músculo liso. Entonces van a controlar esa contracción del músculo liso para digerir los alimentos y para expulsarlos. Entonces va a aumentar el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal,
Muchas veces cuando acabamos nos da lo que llamamos el mal del puerco. Básicamente lo que pasa es que el intestino incrementa su riego sanguíneo, ocupa mayor cantidad de sangre, el cerebro deja de recibir la sangre total que necesita y por eso se siente con sueño, cansado y como agobiado. Entonces, básicamente eso va a ser por esa circunstancia. Va a tener también un aumento del tono muscular gastrointestinal, como ya habíamos dicho, se van a contraer los músculos del intestino. Va a aumentar las secreciones endócrinas gastrointestinales, principalmente del hígado, del páncreas y sobre todo del estómago. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, que es algo que ya habíamos hablado. Las funciones sensoriales, las neuronas colinérgicas cerebrales forman una gran síntesis ascendente cuyo origen se halla en el tronco cerebral e inerva amplias áreas de la corteza cerebral y es probablemente idéntico al sistema activador reticular. Además de mantener la conciencia, parecen intervenir en lo que viene siendo la transmisión de la información visual tanto en el cólicuo superior como en la corteza occipital. Hablábamos que la corteza occipital era la que se iba a encargar principalmente de la visión. La acetilcolina también interviene en la percepción del dolor y en la memoria, ¿ok? El regreso a las vesículas, básicamente la reabsorción, normalmente la acetilcolina se elimina muy rápidamente del espacio sináptico mediante la acetilcolinesterasa, que es una enzima que la diluye. Recordamos que las enzimas son sustancias que van a activar una función o que van a disolver un neurotransmisor. La hidrolizan en colina y en acetato. Así se va a dividir y así es como va a volver a ser reabsorbida. Recordar que la acetilcolina es la fusión de la colina con otra hormona, con otra enzima. Una inhibición de esta enzima causa síntomas como sudoración, salivación, defectos visuales, principalmente por la afectación en el lóbulo occipital, en la corteza occipital, convulsiones. ¿Por qué convulsiones? Porque se pierde esa contracción armónica del cuerpo, ya no lo controlas de manera voluntaria. Broncoconstricción, es decir, que te falte el aire, que los bronquios se cierren. Parálisis, cuando la cara, por ejemplo, no se mueve de manera normal, puede estar dada principalmente por la acetilcolina y puede llevar inclusive a la muerte por espasticidad. Recordar que al final y al cabo el diafragma, que es el encargado de la respiración, es un músculo que no lo controlas, pero es un músculo que va a estar controlado por los neurotransmisores como la acetilcolina. De igual forma, acordémonos que disminuye la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos del corazón, así que su exceso puede causar la muerte. Como antídoto, en este caso sirve lo que es la atropina, que es el antídoto de la acetilcolina. Es un antagonista competitivo de la acetilcolina que es capaz de desplazar la acetilcolina a su receptor específico, es decir, lo retira. Por eso es importante saber para qué sirven y cómo curarlo. Si hay una persona que tiene alguno de estos síntomas, se le tiene que añadir atropina, que es inyectado, inclusive a veces se inyecta directamente en el corazón. Y bueno, eso sería todo de la acetilcolina. Quédense porque todavía vamos a seguir viendo los demás neurotransmisores. Bueno chicos, buenos días. Vamos a continuar con el tema de serotonina. Es el siguiente neurotransmisor que vamos a estar abarcando en la clase. Vamos a tener en cuenta que la serotonina o 5-hidroxitriptamina básicamente va a pertenecer a la familia de las autacoides, que la palabra autacoide deriva del griego autos, por sí mismo, y acos, remedio o agente medicinal, es decir, que se van a curar a sí mismos. Los autacoides son una variable de las sustancias que poseen una estructura química diversa y ejercen unas propiedades farmacológicas diferentes. Vamos a ver que el descubrimiento de la serotonina es relativamente reciente, ya que data del siglo XX. Desde principios de este siglo se sabía que la existencia en el suero de una sustancia vasoconstrictora y de la presencia en el intestino de una sustancia que incrementaba la motilidad intestinal. Sin embargo, no se conocía a ciencia cierta cuál era. Entre 1964 y 1965, Fuchs y Dahlström proporcionaron la primera descripción de las neuronas serotoninérgicas y sus proyecciones, es decir, las neuronas que van a tener efecto directamente, la serotonina va a tener efecto directamente sobre ellas.
Su síntesis, metabolismo y localización, bueno, la serotonina es una amina biogénica con un pK de 9.8, por lo tanto, a pH fisiológico está encargada o cargada y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a tener que directamente este tipo de neurotransmisor no va a atravesar la membrana hematoencefálica o la barrera hematoencefálica. Cuando veamos anatomía vamos a entender más a detalle a qué se refiere esto. Es sintetizada en el interior de lo que viene siendo las neuronas serotinérgicas. La exocitosis, es decir, la expulsación de esta, es el principal mecanismo utilizado por las células neuronales para la liberación de la serotonina y es disparada por despolarización celular. Aquí podemos ver su fórmula, cómo es que empieza con el triptofano, después va a transformarse en 5-H-hidroxitriptofano, posteriormente va a transformarse en lo que viene siendo la serotonina, para después fusionarse con otras hormonas y generar así los residuos finales de la serotonina. Los receptores serotoninérgicos. Los receptores serotoninérgicos representan productos genéticos separados y diferentes. Pueden dividirse en 7 clases de 5-HT1 a 5-HT7. Aquí podemos ver todos los 7 grupos que van a estar incluidos. Mientras que las clases 5H3, 5H4, 6 y 7 constan hasta el momento de un subtipo cada uno. Aquí vemos cada uno de los subtipos y qué es lo que va a realizar. Vemos que el 5HT1 va a encargarse va a dividirse principalmente en 5 subunidades, que va a ser el 5TH del A hasta el F, y dependiendo de qué tipo de subunidad sea, es lo que va a hacer en el cerebro. Por ejemplo, el 5HT1 se va a encontrar en el cerebro, en el sistema límbico, en la corteza y en los núcleos del RAFE, que van a ser autorreceptores. Lo que básicamente va a hacer es un ansiólisis, es decir, un ansiolítico. Va a incrementar la secreción de acetilcolina. Hablábamos de cuando se incrementa la acetilcolina, se aumenta lo que es la contracción muscular. Por eso las personas que son ansiosas se ponen nerviosas y empiezan a temblar o mueven las piernas mucho. Está el síndrome serotoninérgico experimental, que es cuando se consume grandes cantidades de serotonina, se lleva al exceso. Está la hipotermia como resultado del incremento de la estimulación de este tipo de receptor. Y está la hiperfagia o autorreceptor, es decir, se van a comer a sí mismos. Algunos agonistas, o es decir, a medicamentos que van a ayudar a estimularlas, van a ser, por ejemplo, la fluoxinoxón, que básicamente es un antidepresivo, la gepirona, entre otros medicamentos. Así podríamos hablar de cada uno. Pueden verlo aquí ustedes. Les pido que por favor traten de en una tabla ir anotando simplemente el tipo de receptor, la localización y en qué va a estar relacionado principalmente. Si no lo tienen, procurar investigarlo en otro lado, chicos, ¿ok? Nos quedamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden pausar el video y copiarlo. Aquí podemos ver el resto. Los dos, el 5HT2 se va a dividir en grupos A, B y C, y también va a estar principalmente en lo que viene siendo el fundus gástrico, que va a ayudar a la contracción del estómago, en el cerebelo, en el hipotálamo, en el plexo coroideo, en la médula. De igual forma, vayan copiándolos, pausen el video y cópienlos. De ahí vamos a tener que el 3, 4, 6 y 7 no van a tener ninguna división. Aquí están algunas funciones fisiológicas de lo que viene siendo la serotonina. Va a incrementar lo que es el apetito de la serotonina, y también su falta disminuye el apetito. Va a incrementar lo que es la resistencia al sol, y su falta incrementa la falta de resistencia al frío. Cuando tienes mucho frío es también porque te falta un poquito de serotonina. La serotonina va a estar relacionada principalmente con los cambios del estado de ánimo, por ende se va a relacionar principalmente con la aparición de depresión o de sensación de tristeza. Va a estar relacionado con lo que viene siendo el páncreas en la liberación de la insulina, y en lo que viene siendo la médula suprarrenal en la liberación de las catecolaminas. Vamos a tener que va a ser un gran neurotransmisor que nos va a ayudar a regular lo que son los estados del sueño. El ciclo de vigilia-sueño va a estar bien regulado por lo que es la serotonina, y nos va a ayudar a tener algunos otros procesos mentales como la comunicación, la interrelación personal, etcétera.
Entonces, su falta nos puede condicionar falta de apetito, nos puede ocasionar calores muy extremos, fríos muy extremos, tristeza o sensación de depresión, nos puede ocasionar problemas para interactuar con otras personas o para correlacionarnos de manera armónica, nos puede evitar la liberación de catecolaminas o inclusive incrementar la liberación de catecolaminas y nos va a descontrolar lo que es nuestro ciclo de vigilia-sueño. La serotonina, vamos a ver que va a tener también un gran efecto en lo que es la motilidad intestinal. Las células enterocromafines en la mucosa son responsables de la síntesis de la liberación y almacenamiento de la mayor parte de serotonina del cuerpo. Gran parte de la serotonina sintetizada es por estimulación mecánica vagal, facilitando el reflujo peristáltico. Es decir, cuando tienes un reflujo puede estar indicado por un exceso de lo que viene siendo la motilidad intestinal ocasionado por un exceso de producción de serotonina. También puede producir relajación del tubo digestivo, la regulación del sueño. El sistema serotoninérgico se ha involucrado en la regulación del ciclo sueño-despertar. La serotonina ejerce un efecto facilitador y promueve el estado de alerta. Los efectos cardiovasculares, vamos a tener que la serotonina tiene efectos ianotrópicos y cronotrópicos positivos debido a la estimulación de los receptores 5-HT4, que si recordamos los receptores 5-HT4, aquí los vamos a tener, van a estar dirigidos al tubo digestivo, al corazón, al cerebro y a lo que eran las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, mediante las catecolaminas, son unas grandes reguladoras de la presión sanguínea. Hablamos de que incrementa la motilidad de la secreción intestinal, el efecto ianotrópico y cronotrópico positivos en lo que viene siendo la secreción gastrointestinal y la secreción cardíaca. Va a incrementar la secreción de aldosterona, lo que nos va a incrementar la cantidad de orina que se va a expulsar, pero nos va a ayudar a incrementar también la presión sanguínea. Vamos a ver que los efectos de la serotonina sobre las plaquetas son las encargadas de evitar que uno se desangre, es decir, cuando te cortas y se forma un coágulo, esas son las plaquetas que se están uniendo para evitar que te desangres. La serotonina presente en las plaquetas no sintetizan en ellas, sino que se recapta hacia el interior por un mecanismo de transporte activo dependiente de sodio. El contacto con las plaquetas, con el endotelio lesionado, es decir, con la herida, conduce a la liberación de factores de trombina, es decir, factores de coagulación, y tromboxano, que son los factores que producen el coágulo. ¿Ok? Sustancias que provocan la agregación plaquetaria, es decir, que provocan la agregación de una encima de otra para formar una barrera y evitar así que la sangre siga saliendo. Y la liberación de lo que era la serotonina. Bueno, la regulación de la función suprarrenocortical, es decir, la serotonina desempeña un papel clave en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Hablamos del hipotálamo para toda la regulación de los procesos emocionales, la hipófisis para todo el proceso de las hormonas, estimulantes tanto de la respuesta sexual, del crecimiento, como del control metabólico, y la suprarrenal que nos van a ayudar a controlar principalmente la orina y la presión sanguínea. Lo que viene siendo concretamente la serotonina está involucrada en la estimulación de la secreción de la hormona corticotropa durante el estrés, es decir, cuando hay una gran cantidad de estrés va a estimular la liberación de esta hormona, lo que nos va a ayudar a facilitar la liberación de adrenalina y por ende nos va a ayudar a tener esa respuesta de defensa ante una situación de estrés o una situación de peligro. Los efectos sobre la musculatura vascular, básicamente el efecto de la serotonina sobre la musculatura vascular, es decir, sobre las arterias y venas, depende del estado global, es decir, de su interacción con los diferentes receptores presentes en los vasos. La serotonina contrae la mayoría de las arterias y venas por acción directa de lo que vienen siendo los receptores 5-HT, es decir, va a ayudar a la vasoconstricción. Si está de este tamaño el vaso, se va a disminuir a este tamaño. Participa de la serotonina lo que viene siendo la regulación de los estados patológicos como la migraña, la bulimia nerviosa, la demencia y la ansiedad. Hablábamos ya de la ansiedad, que es lo que les iba a pasar también cuando había una falta de acetilcolina. En la demencia va a estar principalmente dada en la demencia senil, que es la demencia que normalmente se le da a las personas mayores y no específicamente en la demencia esquizofrénica.
En la migraña, es decir, todos los procesos de dolor que son incontrolables o que tienen un origen por alguna estimulación de luz o alguna estimulación de algún sonido en específico, van a estar relacionados principalmente con la serotonina. Vamos a hablar de algunos fármacos que van a modificar la función de la serotonina y estos van a ser principalmente la serotonina pre-C, es decir, la serotonina P como tal, va a tener una utilidad terapéutica en algún tipo de medicamento. Estos diversos compuestos pueden modificar los niveles endógenos de la serotonina en los tejidos y actuar como agonistas de varios receptores de serotonina o bloquear sus efectos sobre dichos receptores. Un agonista de ambos tipos de receptores producirá por una parte vasoconstricción y atenuará la estimulación de la liberación de neuropéptidos en las terminaciones nerviosas trigeminales. El primer agonista de los receptores 5-HT, el 1B y el 1D, van a estar diseñados específicamente para el tratamiento agudo de la migraña con el sumatripán, que es un medicamento específico para la migraña. Ha demostrado ser eficaz para la cefalea migrañosa en el 70 a 80% de los pacientes, en los que además alivia o reduce los síntomas asociados a la migraña, como las náuseas, fotofobia, es decir, ese como cuando te da la luz y te lastima, cuando acabas de salir de un cuarto oscuro y sales a la luz y dices, oh, hasta te duele, eso es fotofobia. Y la fenofobia, que es el sonido, cuando tú te duele la cabeza y escuchas un sonido fuerte o agudo y te duele más la cabeza, eso es fenofobia. El efecto indica que a los 30 o 60 minutos de la administración alcanza su concentración máxima y a los 90 por la vía oral va a alcanzar esa concentración. Y tiene una semivida de 2 horas, es decir, aproximadamente por 2 horas te va a asegurar que sí o sí te va a quitar la migraña. Algunos fármacos van a ser, por ejemplo, lo que viene siendo el noratripán, el solmitripán, rizatripán, eletripán, fravotripán y amotripán y abitripán. Algunos agonistas receptores 5H2 van a ser el metisergida, el ciproheptadina, la ketanserina, el ketotifeno y el pisotifeno. Básicamente todos son agonistas no selectivos de los receptores 5H2, HT2, que van a mostrar afinidad también por los receptores alfa adrenérgicos e histaminérgicos. Todos estos fármacos son derivados de los coxis y otros elementos y van a funcionar principalmente para dolores crónicos, dolores de hueso, para dolores profundos. Entonces van a ser unos bastantes analgésicos. También nos van a ayudar a calmar, por ejemplo, una persona que tiene disociación de la realidad, nos pueden ayudar a calmarlo un poquito. Y obviamente al ser estimuladores de lo que son los receptores 5-HT2 pueden llegar a ocasionar incremento de lo que viene siendo la felicidad. Aquí podemos ver algunos antieméticos, es decir, para evitar las náuseas y los vómitos, que hablábamos que cuando tienes migraña puedes tener náuseas y vómito, y es uno de los factores principales que puedes tener. Está el ondansetron, lo que es el tropicetrón y el paloncetrón. Básicamente existen otros mejores que pueden llegar a ser buenos para calmar las náuseas. Estos son buenos para calmar las náuseas, pero única y exclusivamente de procesos neuronales, es decir, de migrañas, de algún dolor cerebral y cuestiones, o algún traumatismo craneoencefálico, cuestiones así. Lo que viene siendo la metoclopramida, que es un medicamento muy utilizado en la medicina, se va a utilizar en el tratamiento de diversos trastornos gastrointestinales por su acción procinética, es decir, que va a ayudar a la expulsión de gases o a ayudar a lo que viene siendo la defecación. Se emplea como antiemético, es decir, evita que uno vomite, y se han desarrollado otros agonistas de los receptores 5-HT4, como va a ser el renzaprida, que es también agonista del receptor 5-HT3. Entonces podemos ver aquí que la metoclopramida es un agonista de los receptores 5-HT4 y yo les apuesto que este medicamento ya lo han consumido en algún momento. Los inhibidores del sistema de transporte de la serotonina, los antidepresivos como viene siendo la fluoxetina, inhiben la recaptación de la 5-HT en el terminal nervioso y determinan niveles más altos de serotonina en el espacio sináptico. Recordar que está relacionada la falta de serotonina con el. Buenos días chicos, buenos días. Vamos a continuar con el último neurotransmisor. En este caso vamos a hablar del neurotransmisor GABA. Vamos a empezar a hablar un poquito de su historia. Vamos a tener que la historia, la presencia del GABA
va a estar dada principalmente en el sistema nervioso central y fue comunicada en 1950 por Jorge Aguapara y Eugene Roberts. Básicamente, Roberts encontró que la deficiencia de B6, o sea, de vitamina B6, llamada piridoxina, inducía una crisis epiléptica que podían detenerse con la administración de la vitamina B6. Estas observaciones condujeron a que K.A.C. Elliot y E. Florey buscaran una sustancia cerebral, una sustancia entre comillas, que inhibiera las convulsiones. Al estar buscando esta sustancia, en 1970, Bowerer, en un intento de identificar los receptores de GABA en las terminaciones nerviosas periféricas, señaló que la aplicación de GABA reducía la liberación de la noradrenalina en el corazón de la rata y que este efecto no fue bloqueado por viculina, que bloquea la acción inhibidora de los receptores GABA. La acción de la viculina imita lo que viene siendo la epilepsia. Esta acción de GABA fue imitada por el baclofeno, relajante muscular, un compuesto que no tuvo ningún efecto sobre las neuronas centrales, como lo es el GABA. El GABA sí tiene efecto sobre las neuronas centrales, pero también ayuda a inhibir el efecto de la epilepsia. El nuevo receptor fue nombrado GABA-B para diferenciar del más conocido, que fue denominado GABA-A. Entonces vamos a hablar ahora de los receptores propiamente de lo que es el GABA. El receptor GABA-A es un receptor ionotrópico, es un receptor que tiene 5 sitios de unión en lo que viene siendo el canal GABA. Está el GABA, los barbitúricos, el alcohol, la picrotoxina, las benzodiazepinas y los esteroides. Entonces, todos estos receptores o todos estos medicamentos, como lo va a ser los barbitúricos, que son para sedar a las personas, el alcohol, lo que viene siendo las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam y todos esos, los esteroides, como la dexametasona, entre otros, van a ayudar a estar funcionando principalmente en esto, en los sitios de unión de lo que viene siendo GABA-A, que es un canal ionotrópico y que actúa principalmente ligado al canal de cloro. El GABA-B es un canal metabotrópico, es decir, va a encontrarse de manera pre y postsináptica, es decir, en ambas neuronas, en la neurona presináptica y en la neurona postsináptica, y va a tener un estímulo de larga duración y alta frecuencia, por lo que viene siendo crear PITs, que son los picos de inhibición. Recuerden que el potencial inhibitorio en la neurona, cuando se creaba el PITS y el PEPS. El PEPS era excitatorio y el PIPS era inhibitorio. Entonces hablamos de que este estimula lo que viene siendo la inhibición de ese potencial de acción. Se haya unido a lo que viene siendo la proteína C y proteína G, perdón, y por eso es que se llama un canal metabotrópico. La GABA-B, vamos a tener aquí su receptor y vemos cómo va a ayudar a lo que viene siendo, a abrir lo que viene siendo el canal de la salida de potasio y va a estimular también el canal de la entrada de calcio. Pero esto lo va a hacer mediante los segundos mensajeros, no de manera directa. El GABA-C es un canal ionotrópico, se encuentra principalmente en la retina, va a ser presináptico y va a inhibir la liberación de glutamato. Hablamos aquí del metabolismo del GABA, lo que viene siendo la glutamina, que es el glutamato sintetasa, va a transformarse en glutamato y este a su vez va a transformarse en glutamato descarboxilasa, lo cual nos va a dar el GABA, que es el resultado final después de que se transforme en glutamato, el GABA transaminasa, que es el GABA-T, más el 5-fosfato de pirodoxal, que es la B6, que es lo que habíamos hablado como GABA-B o GABA-T, va a ocasionar un semialdehído succídico, lo cual va a ocasionar la producción, la reducción o va a oxidar esta hormona. Y así es como mediante el ciclo de Krebs va a estarse eliminando el GABA. El ciclo de Krebs nos va a dar la eliminación del GABA, pero como resultado nos va a dar lo que viene siendo acá, el alfa-cetoglutamato, que va a ser un residuo que se va a absorber para producir vitamina B6, lo cual nos va a ayudar a la producción del glutamato. Y de nuevo se va a repetir todo el ciclo. Vamos a hablar aquí en la síntesis. Después de la síntesis se va a producir la GABA introducido en lo que viene siendo las vesículas dependientes de calcio, como ya lo habíamos mencionado. Todas las vesículas de los neurotransmisores son dependientes de calcio en la neurona presináptica. Después se realiza la despolarización de la membrana presináptica, lo cual va a condicionar la liberación del GABA al espacio sináptico
llegando a los receptores postsinápticos que van a inhibir. Recuerden que el GABA va a ser un principal inhibidor del organismo, lo cual va a ocasionar su recaptura del GABA en lo que vienen siendo las terminales presinápticas y los procesos gliales. Datos curiosos, vamos a tener que la transaminación son reacciones donde se traspasa el grupo amino desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido. El GAB se encuentra en el citoplasma de la neurona y hay dos variables. Una variable que se halla en el páncreas y vamos a tener que la enzima GAP va a retirar lo que viene siendo el alfa carboxil del glutamato. Vamos a tener que la existencia del alfa glutamato es indispensable para la eliminación del GABA, ya que este es necesario para la recepción del grupo amino. La vitamina B6 se va a encontrar principalmente en lo que viene siendo el aguacate, el plátano, las legumbres, principalmente de los frijoles secos, las carnes de res, las nueces, las carnes de algunas aves, específicamente las de pavo y las de guajolote, y los granos enteros, como van a ser los garbanzos, las habas, etc. Aquí vamos a encontrar su forma química, no es necesario que se la aprendan, si a alguien le interesa, ahí la van a encontrar, pueden anotarla, pueden dibujarla, pero realmente no es necesario aprendérsela. La vía neuronal, básicamente su mayor concentración está en el cerebro, en lo que vienen siendo las neuronas inhibitorias, como son las células de Purkinje, las células de canasta, las células estrelladas y las células de Golgi. Son las principales donde va a tener efecto y donde va a realizar un gran efecto inhibitorio. Hablando ahora de las células GABAérgicas, vamos a tener que se localizan principalmente en lo que viene siendo la corteza, en el hipocampo, en las estructuras límbicas, en los glándulos del lóbulo olfativo y en lo que viene siendo las células amácrinas de la retina. Entonces va a estar correlacionado principalmente con los procesos de pensamiento alto, es decir, en la corteza se van a llevar procesamientos altos que van a requerir más de un núcleo, en el hipocampo, donde va a estar relacionado con algunas emociones y principalmente con los sueños, y en las estructuras límbicas, donde va a estar relacionada principalmente con las emociones, y esas emociones van a estar dadas principalmente en tristeza, cansancio, fatiga, etc. Los gránulos de los bulbo olfatorio, pues va a estar relacionado con el olfato, y en la retina con la vista. Son neuronas de circuito local en cada una de las estructuras. Vamos a tener que la fisiología general principalmente va a ser un neurotransmisor en las interneuronas inhibitorias, va a encargarse del control de las funciones motrices, tiene dos blancos importantes que son las células de sustancia negra que se van a encontrar en el mesencéfalo, que van a tener un importante en los ganglios basales. Recordar que los ganglios basales nos van a ayudar principal al control motor. De ahí vamos a tener las células del segmento interior del globo pálido, que es un núcleo basal y va a estar relacionado principalmente con las emociones y con la vista. La enfermedad de Huntington es un trastorno genético hereditario cuya consideración clínica se puede resumir en que es un trastorno neuropsiquiátrico. Sus síntomas suelen aparecer hacia la mitad de la vida de una persona que lo padece, es decir, por ahí de los 30 o 50 años, aunque pueden aparecer antes y los pacientes muestran degeneración neuronal constante. Vamos a ver que va a ser progresiva y va a ser interrumpida hasta el final de la enfermedad, que suele coincidir con el final de su vida por demencia o por muerte. Los cambios de comportamiento pueden ocurrir antes de los problemas de movimiento y pueden abarcar cualquier tipo. Vamos a tener que tiene movimientos anormales e inusuales que van a abarcar principalmente movimientos para la marcha, movimientos para caminar, agarrar una marcha muy característica. En cuanto a lo que viene siendo los cambios de comportamiento, vamos a tener que van a tenerse algunos cambios de comportamiento como la tristeza, la pérdida del interés, van a tener fatiga, básicamente cualquier efecto que sea contrario a la activación. Va a aparecer demencia que va a empeorar lentamente y esta va a incluir la demencia senil, que va a ir degenerando poco a poco la percepción que tiene la persona con respecto a la realidad. Se va a perder por completo de su realidad y hay síntomas en los cuales se pueden estar asociados con esta enfermedad que principalmente van a ser problemas digestivos, problemas de dolores musculares, etc. En los niños es muy raro que llegue a aparecer esta enfermedad. Vamos a tener que la enfermedad de Parkinson va a ser un trastorno que afecta a las células nerviosas o neuronas, en una parte del cerebro que controla los movimientos musculares. En la enfermedad de Parkinson, las neuronas que producen una sustancia química llamada dopamina mueren
o no funcionan adecuadamente. Esto nos va a ocasionar síntomas como temblor en las manos, en los brazos, en las piernas, en la mandíbula y en la cara. Vamos a tener que va a haber rigidez de los brazos, las piernas y del tronco. Va a haber una lentitud de los movimientos y probablemente problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con esta enfermedad pueden tener dificultades para caminar, para hacer sus labores diarias, también pueden tener problemas como la depresión, los trastornos del sueño y dificultad para masticar, tragar o hablar. Inclusive en algún punto, cuando ya son enfermedades muy graves, están totalmente seniles, totalmente con demencia, pierden el contexto de su realidad y sobre todo pierden su autosuficiencia y pueden llegar hasta dejar de respirar. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se va a caracterizar básicamente por la pérdida de lo que viene siendo la memoria inmediata. Muchas personas no recuerdan el día al día, pero sí recuerdan lo que pasó en días previos. Y vamos a ver que estas neuronas van a ir muriendo poco a poco y conforme se va muriendo la enfermedad comienza a avanzar, empieza de una forma lenta, primero con algunas lagunas mentales muy básicas y va a seguir avanzando hasta llegar a olvidar por completo quién es la persona y con el tiempo van a empeorar estos síntomas y nos van a llevar a la pérdida de las habilidades normales como caminar, como hablar, como comer, van a perder el apetito, van a olvidar inclusive cómo respirar en una enfermedad ya más grave. En la esquizofrenia, los síntomas iniciales pueden abarcar sentirse irritable, tenso, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir. A medida que la enfermedad continúa, la persona puede tener problemas con el pensamiento, las emociones y el comportamiento, como escuchar a veces voces que no existen o cosas que no existen, que se van a llamar alucinaciones, a lo que viene siendo el aislamiento, es decir, tienen un síndrome de paranoia, están aislados completamente de la sociedad, disminución de la emoción, es decir, pierden sus emociones, mantienen una cara característica que dicen una cara de loco, es la cara característica, como pueden ver ahí en la imagen, esa es la cara característica de una persona esquizofrenia y problemas para poner atención o para relacionarse con otra persona. Y bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en pues, preguntar. Van a tener el video, tienen los artículos, analicen todos y cada uno de los artículos porque van a tener aproximadamente a las 10, les voy a activar la tarea en la cual van a tener que realizar un cuadro comparativo de cada uno. En ese cuadro comparativo me tienen que colocar su origen, me tienen que colocar qué es, para qué es, qué receptores tiene, qué tipo de receptores tiene, cuántos receptores tiene, la falta de esta o el exceso de este neurotransmisor, qué es lo que va a condicionar y si existe algún tipo de tratamiento, cómo tratarlo. Y pueden agregar de manera personal algún tipo de opinión propia. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase. Recuerden colocar abajo su nombre completo y presente para saber el pase de lista.